Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nos había quedado pendiente la realización de una tarea que se las di el día, el día viernes, que era de una materia que nos faltó por ver, que es bastante cortito y bastante fácil de entender. Así que lo vamos a ver cortamente para que entiendan cómo se realiza la tarea. En la primera parte del curso, nosotros vimos que había formas de identificar datos atípicos y extremos de una muestra o de una variable determinadamente. Esta se usaba a través de una forma de cuartiles, ¿cierto? Nosotros identificábamos el cuartil 1 y el cuartil 3 y con eso, en base a unas fórmulas que nos daba, identificábamos datos atípicos y datos influyentes. En este caso, en la primera parte, esto se hacía previo a la generación del modelo de regresión, pero en este caso, en los indicadores que vamos a ver ahora, se realiza una vez que el modelo ya está creado. Y los tres primeros casos que tenemos acá son para detectar no solo valores atípicos, sino también valores influyentes. Las observaciones influyentes, como le dice el nombre, son observaciones que generan tanto ruido en la estimación del modelo que muchas veces lo cejan, por lo que lo más conveniente es eliminarlo. Entonces tenemos acá tres casos de indicadores. El primero son los residuales estudentizados, que no es nada más que los residuales que nos entrega el modelo dividido por su error estándar correspondiente. Y aquí, cualquier valor que sea mayor a 3 en valor absoluto se considera atípico. Para el caso de leverage value o valores de apalancamiento, que también se llama, nos indica qué tan lejos está una observación de otra en términos de los niveles de la variable independiente, no de la variable dependiente. Y acá el valor crítico que sea mayor a 2 por k más 1 partido en n son considerados altamente influyentes, ya que obviamente nosotros sabemos que k es el número de variables independientes o de predictores y que n es el tamaño de la muestra. El tercer caso, Diffits, nos mide qué tanto afecta una observación a los valores estimados del modelo, o sea, en este caso a nuestro i estimado, donde valores que son mayores a 2 por la raíz de k más 1 partido en n son considerados altamente influyentes. Entonces, como estamos viendo, no solamente se determinan observaciones que son atípicas, sino también que influyen en algunos casos a las variables independientes, como en el caso de los valores de apalancamiento, y en el último caso, que afectan a los valores ya predichos o el i estimado. De los otros tres casos, que son un poco más complejos y completos también, tenemos el df beta, que mide cómo afecta cada observación a el coeficiente de estimación, o sea, a nuestros betas, al coeficiente que acompaña a nuestra variable independiente. Por lo que este criterio se va a usar para cada una de las variables independientes. O sea, yo tengo tres variables independientes, voy a tener que generar tres criterios de df beta más el intercepto. En este caso yo no les voy a pedir que analicen el intercepto, solamente las variables independientes. Y acá obviamente valores mayores que 2 divididos por la raíz de n son considerados altamente influyentes. En el caso de la distancia de Cook, nos dice cómo afecta cada observación no solo al conjunto total de los estimadores, sino que también a los valores estimados. Y valores que son mayores a 4 partido por la raíz de n, partido por n, perdón, son considerados altamente influyentes. Finalmente, la distancia Cobb ratio nos mide el impacto que tiene cada observación en las varianzas y en los errores estándar propiamente tal de los coeficientes de la regresión y en sus covarianzas. Yo acá no les voy a pedir que analicemos covarianzas, así que nos vamos a limitar a ver el tema de las varianzas.
Y acá no es un valor crítico, sino que es un intervalo. Cualquier valor fuera de este intervalo es considerado altamente influyente. Bueno, estos valores se obtienen a través de diferentes fórmulas, iterando con el modelo, pero sin embargo nosotros vamos a trabajar acá para que los dé automáticamente a través del software Stata. Entonces, yo voy a trabajar con esta base con la que hemos trabajado durante todo el semestre, que nos indica el precio de la casa en función de una cantidad significativa de variables. Entonces lo que voy a hacer va a ser importar mi base a Stata. Y acá obviamente rótulos en la primera fila para que se los agregue. Entonces, acá yo podría trabajar con todas las variables, con algunas. En este caso, como es largo el proceso, voy a trabajar solamente con dos variables independientes que van a ser dormitorio y área. Entonces, voy a eliminar tasación y metros cuadrados. Entonces, voy a generar el modelo de precio en función del número de dormitorios y del área del terreno en metros cuadrados. Una vez yo tengo generado mi modelo, tengo que obtener estos indicadores que yo había visto. Para eso nos vamos a ir a estadísticas, post-estimación, y acá, bueno, nosotros hasta ahora habíamos trabajado solamente con esta opción, dice predicciones, y nos indica las predicciones, los errores estándar, estadísticas de apalancamiento, de distancia, etc. Con esa vamos a seguir trabajando hasta ahora. Entonces, si se fijan acá, tenemos todas las opciones que nos dan de criterios. Tenemos los residuos estudentizados, la distancia de Cook, el apalancamiento o leverage, y cobratio, diffits, y finalmente el df beta, que tienen que hacerlo por cada una de las variables independientes. Por ejemplo, yo en este caso voy a tomar para que me tire el residual estudentizado. Entonces le voy a poner res estudentizado. Y acá, si le pongo OK y me voy de nuevo a editor de datos, me va a generar una variable que va a contener a los residuales estudentizados. Bueno, ahora, ¿cómo yo sé si esta variable, si estos datos son o no son extremos? Simplemente tengo que compararlos con el valor de criterio, que en este caso dice que cualquier valor, en valor absoluto, que sea mayor a 3 es considerado atípico. Entonces, lo que a mí más me conviene es irme a Excel, pego los datos ahí, busco mi valor de criterio o valor crítico, que en este caso yo sé que es 3, y acá necesito detectar cuáles son los valores atípicos. Bueno chicos, habíamos quedado que encontramos nuestro valor crítico y ahora había que identificar si las observaciones eran atípicas o no. Entonces lo que me conviene acá, voy a hacer una condicional que si el valor absoluto del residual estudentizado es mayor a 3, ¿qué va a pasar? Va a ser atípico, y en el caso contrario no va a ser atípico. Y si se fijan, bueno, acá tengo que, obviamente voy a fijar mi valor crítico porque siempre va a ser 3. Y acá simplemente tiro la fórmula hacia el final. Y bueno, acá tengo que ver si hay algún valor atípico o no. Entonces lo más óptimo, me puedo ir a datos y acá queda un filtro. Entonces voy a seleccionar los datos atípicos, donde dice atípico, y acá me da que tengo 3 datos atípicos: la observación 43, la 74 y la 78. ¿Ya? Y ahí está una forma tienen para identificar datos atípicos. Entonces, vamos a ver otro ejemplo más para que entiendan, pero ahora va a ser con otro indicador. Entonces era estimación,
y predicciones y abrir. Acá ahora lo vamos a hacer con el df beta para la variable dormitorio. Acuérdense que este indicador se hacía para cada una de las variables x. Entonces acá le voy a hacer df beta y acá tengo que ingresar en este caso la variable dormitorio. ¿Ya? Y ahí ok, y me va a crear automáticamente el indicador. Entonces voy a hacer el mismo criterio. Aquí está. Y acá tengo que también encontrar el valor crítico, que si me voy a la ppt, para df beta me dice que el valor crítico es 2 dividido la raíz de. Entonces acá simplemente voy a buscar cuál es mi n, y acá simplemente es cosa de contar hacia abajo. Mi n va a ser 88. Entonces me quedaría, mi valor crítico es 2 dividido la raíz de n. 2 dividido la raíz de n, correcto. Entonces, exactamente lo mismo. Valores influyentes. Y obviamente acá, bueno, en el indicador acá no me dice que son es en valor absoluto. Entonces, va a ser el mismo procedimiento. Si el valor absoluto de f beta es mayor que el valor crítico, es influyente, y el caso contrario, no. Influyente, y el caso contrario, no influyente. Y acá es exactamente el mismo procedimiento. Fijamos el valor crítico y hacia abajo. Y acá, chicos, también lo óptimo hacer un filtro. Bueno, acá el filtro me lo tomo mal, tengo que hacerlo del rótulo que tiene nombre. Y acá selecciono las influyentes. Y acá, si se fijan, acá tengo 5 que son influyentes. Y si miro los valores atípicos, me voy a dar cuenta que todas las variables, o en este caso por lo menos, todas las variables que son influyentes también son atípicas. Entonces, si yo tuviera que encontrar un criterio para decir qué variables o qué observaciones quiero eliminar del modelo, lo más probable es que tenga que eliminar estas tres, porque aparte de ser atípicas, son influyentes para, en este caso, la variable dormitorio. O sea, lo más probable es que si yo agrego estas tres variables al modelo, el coeficiente que acompaña a la variable dormitorio me salga sesgado, y lo que implica que no va a tener un buen R cuadrado. Bueno, como les dije, el delta beta se usa para cada variable. Entonces, lo que van a tener que hacer posteriormente, aparte obviamente tienen que calcular la distancia de Cook, Leverage, cover ratio y Diffits. Pero como les dije, el caso especial de f beta se hace para cada variable. Entonces ustedes también lo van a tener que hacer para área. Y va a ser exactamente el mismo procedimiento. La idea de esto es que lo hagan con los 6 indicadores, de tal manera de identificar todas las observaciones que son influyentes y atípicas. La idea de esto es que las observaciones que sean consideradas más influyentes según cada criterio deben ser eliminadas del modelo. Entonces, una vez que yo elimine las observaciones que considero influyentes y atípicas, voy a generar mi nuevo modelo y voy a ver cómo se comportó. Por ejemplo, en este caso, yo tengo que estas tres variables son atípicas e influyentes. Entonces, yo las debería eliminar del modelo
y generar ahora mi modelo sin estas tres variables. O sea, el n de 88 me debería quedar en 85. Y aquí debería ver qué pasa. ¿Qué pasa con qué, por ejemplo? Podría ver qué pasa con la significancia de los estimadores. ¿Mejoró? ¿Disminuyó? Obviamente, ¿qué pasa con la desviación estándar? Si la desviación estándar disminuye, obviamente es mejor para la significancia. ¿Qué pasó con el R cuadrado? ¿Mejoró o disminuyó? Acá la idea, obviamente, es que si eliminé estos datos atípicos, mi R cuadrado debería mejorar, porque significa que la recta se va a ajustar más a una línea que cuando haya datos atípicos. Entonces, esa es la tarea que tienen ustedes.